En el anterior capítulo recorrimos la parte norte de la Ruta 41 y conocimos a José. José Vallejo. Primero que haces cuando te levantas, Tomo mate. Lo muy importante es los mates primero. Después sí, termino de tomar mate, me voy al campo. Muy buena familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Me encuentro acá en las cabañas del Cerro San Lorenzo. Una montaña imponente, toda blanca, que pasamos ayer cuando hicimos la Ruta Escénica 41. Ayer llegamos a la tardecita tipo 8, fuimos a ver el atardecer allá al Arco de Piedra, que es una locura. Y ya tengo todo montado en la moto, listo para hacer uno de los tramos más difíciles. Es la parte sur de la Ruta 41, que es una ruta escénica que se hizo relativamente hace poco. Pero ¿qué pasa? En esta parte nieva mucho, entonces el camino está completamente todo destruido y vialidad no va hace mucho tiempo. Así que bueno, vamos a ver si logramos llegar desde acá, del lago Posadas, donde nos encontramos, hasta el Parque Perito Moreno. Con más de 600 habitantes emerge Lago Posadas, al pie de la Meseta del Águila, dentro del valle transversal recorrido por el río Tarde. Cabaña Cerro San Lorenzo, Lago Posada, Fabiana Quirós. Soy nacida y criada en Lago Posada. La estancia Lago Posada era de unos ingleses, una compañía inglesa. De ahí vienen a trabajar unos señores González Pedroso. Ellos hacen un arreglo ahí y se quedan con parte de la estancia. Al tiempo ellos donan una parte de lo que ellos tenían de la compañía al gobierno. Y ahí es donde se forma la primera escuela y arranca lo que es el pueblo Lago Posada. En todo el tramo que vamos a estar haciendo no tenemos nafta hasta Gregores. Hoy está nublado, te va a tocar lindo día, no hay viento, lo principal, pero es una ruta hermosa, especial para la aventura. Y de acá nos vamos a ir al Parque Nacional Perito Moreno, todo por acá al medio. Que no hay ruta, no sé si se ve en el mapa, no hay una ruta acá. Pero hay una traza de la 41, le dicen la 41 Sur. Y bueno, acá es donde se nos va a complicar. Y ayer, desde los antiguos hasta acá, hasta el Lago Posadas, gasté casi medio tanque. Así que bueno, la idea es con esto llenar el tanque y lograr hacer todo el recorrido de hoy. Llenito quedó. Pero antes les voy a mostrar lo que fue mi hogar por esta noche, que me permitió descansar y recuperar las energías. Miren, la verdad que es hermosa. Tiene todo en madera, acá tiene para, bueno, poder cenar, pues tiene el horno, tenés todo para cocinarte, completamente todo. Ahí tenés platos, acá tenés vasos, la heladera. Esta fue mi habitación hoy, la verdad, muy cómodo dormir. Este es el baño con la ducha de agua caliente que ayer me revivió. Ahora sí, seguimos nuestro viaje. Pero antes voy a pasar a saludar a Fabi. Feliz viaje, que vaya bien, que llegues bien. Gracias por todo. Bueno. Y bueno, que sea un buen invierno. Las buenas noticias que me dieron hoy es que como yo estoy intentando cruzarla de este lado para Perito, hay gente desde Perito intentando cruzarla hacia acá. Pero no vienen en moto, vienen en camioneta. Acá es donde llegamos ayer a este desvío y nos fuimos para la derecha. Pero nuestro camino ahora sigue para la izquierda. Ahora vamos a cruzar el río, tremendo río. Acá está hermoso el ripio, re lisito está, qué lindo. Hay que aprovechar a meterle ahora porque después el camino que nos toca está bastante trabado y no se puede ir muy fuerte. Así que todo lo que podamos apurar, hay que apurar. Todo este lago que están viendo acá es el lago Posada, familia. Y del otro lado, ven que hay como una porción de tierra finita. Bueno, ese es el istmo, es la porción de tierra pequeña que divide a los dos lagos. Del otro lado el Pueyrredón, que ese lago llega a Chile, lo compartimos con Chile, y toda esta zona es muy famosa por la pesca. En invierno vienen buscando más el salmón y en verano, bueno, más la trucha y otros peces acá de la zona. Acá es donde está el desvío. Si seguimos derecho vamos al límite con Chile, y si vamos a la izquierda por este camino que casi apenas se ve, es la ruta provincial 41 Sur, que bueno, como les dije, no está habilitada. Como para aclarar, la gente del Lago Posadas de turismo me dijo que no fuera, o sea, me dijo, mirá, desde acá no
no te recomendamos ir, está clausurada la ruta. Ven, nos desviamos del camino principal con esta vista increíble, ya nos metemos acá donde se nota que está el pastito acá crecido, está distinto, no pasa mucha gente. Así que la gente de acá de turismo cumplió con su deber de avisarme y yo con el mío, de no hacerles caso e ir igual. Pero a ver, voy dentro de todo preparado, ¿no? Tengo agua, tanque lleno, comida, tengo la carpa por si pasa algo puedo acampar. Estoy yendo en una época del año buena, con un buen clima. Dentro de la inconsciencia hay un poco de conciencia. Avisé del otro lado, hay un montón de gente que está avisada. Tengo el teléfono satelital donde puedo enviar las coordenadas si me pasa algo. ¿Para qué aclaro todo esto? Como para que no me vean como un totalmente loco, que sí, un poco lo estoy, pero también para que ustedes no se animen a hacer estos caminos solos. Si tienen una muy buena 4x4 y experiencia en estas rutas, bueno, informándose, avisando, haciendo todo lo que yo hice, como esta gente que está viniendo del otro lado hacia acá. Pero hubo gente que se ha quedado acá, que lo ha hecho en época de invierno, que se confió y lo tuvieron que ir a rescatar. Es una ruta para tenerle respeto. Hoy por suerte las condiciones del clima están a mi favor, no tenemos la compañía del innombrable, así todo, y por las dudas yo estoy saliendo en la mañana, cosa de que evitemos esa compañía no deseada. Wow, miren cómo se ven los ríos desde acá arriba, me encanta. Tremendo. Y vamos a meterle que por ahora el camino se nota que no está muy transitado, pero la huella va bien. A apurarle lo más que se pueda, porque estos 80 y algo de kilómetros que nos quedan por delante nos van a llevar unas cuantas horitas. Así está la subida. Esta debe ser una de las últimas, me imagino, ¿no? Porque ya casi que estamos arriba, ¿no? Decime que sí. Vamos, Andes. Trepe, Andes, trepe, cabra, trepe. Acá vamos a pasar primero. Ahí está. Que se viene la curva. No queremos hacer. Ahí va. Bien, ahora ya parece como que sube un poco menos. Wow, miren la vista que tenemos ahí a la meseta, zarpada. Unos paredones tiene. Y miren acá, tremenda la vista que se tiene acá. Y ahora ya nos metemos más adentro en la montaña. Nos despedimos del lago Posadas y del Pueyrredón. Esta grieta acá, no vengas de noche y distraído porque te metes ahí y no salís más. Eso es lo que debe pasar con la nieve, me imagino. Hay nieve, no sabés que está eso, y te fuiste para abajo. Qué jodida que estaba esa curva, Ay. Esta subida, mamá. Ay. Había medio roca suelta ahí y no estaba muy bien la huella. Había algunas rocas grandes en el medio. Cómo se rompe acá. Por arriba. Ahí vamos. Me encanta porque el camino tiene sus partes intensas donde se te llena todo de preguntas, pero también tiene estas que están divinas. Casi que no hay rocas y es como un descansito. De paso vamos apreciando estas formaciones, la cantidad de viento que hay en esta zona, Se nota por cómo está la roca erosionada. Me han dicho que llega a haber más de 120 kilómetros de viento por acá. Te la regalo hacer esta ruta con un clima así, Acá salimos como a una llanura, es como si fuera una veguita de altura. Todo pasto, agua, una zona medio mallinosa y está lleno de vaquitas. Seguimos transitando el corazón de la cordillera, lugar que atrae a los amantes de la aventura y el off-road para desafiarse a sí mismos en estos terrenos. Nos encontramos con la primer tranquera y el camino está medio destruido acá en el medio. Quédate acá, no te muevas. Genial, se abre bastante fácil. Después hay que volverlo a colocar esto por los animales. Ahí está. Pasemos antes de que una vaca aproveche la movida. Ahí está. Sigamos. Acá se rompe el caminito, Vamos a ir por acá abajo.
Lo que debe ser esto con barro y lluvia, ¿eh? Cambia el juego totalmente. Uy, mirá qué linda grieta. Hay que ir atento, ¿eh? No te podés descuidar un segundo porque el camino está bien traicionero. Acá las vacas corren. Son rápidas, ¿eh? Corre, corre, corre. ¡Esa! Mira cómo subió. Qué locura de ruta, qué locura de paisaje, por favor. Es un sueño este lugar, ¿eh? Y la ruta me está encantando. Tiene ahí un picante cada 2x3, te pone a prueba. Y acá corre la vertiente. Todo por acá, esto que se ve más manchón verde, por abajo del agua, acá. ¡Esa! Ahora estamos andando por un arroyito. Ahí se arman como unos círculos zarpados. Parece como un laberinto natural. ¿O serán ovnis? Ah. ¿O no que parece cuando queman ahí en los campos que hacen dibujos? Tiene toda la pinta. Pero bueno, supongo que no, que es natural, ¿no? Que lo hace el mismo agua, pero muy perfecto, ¿eh? La cantidad de roca que hay acá, gente. Terrible. O sea, literal que vas andando arriba de las rocas. Acá hay otra tranquera. Está un poco más rudimentaria. Acá está este palo. Y es como que se saca este palo. ¡Oh! ¡Qué ingeniería, eh! Mamá, yo después como para colocar esto, no sé. Ay. Che, lo hace muy complicado esto. Entre que uno viene medio tonto por el esfuerzo. ¡Ah! No puedo. ¿Por qué hacen estas cosas así? Ahí le encontré el truco. Pero che, la próxima háganlo un poco más fácil. Oh, lo que me costó. Arroyito por acá. Mirá lo que es esto. Oh, qué pelotudo. Se me quedó. Oh. Bien, bien. Salimos. Está re profundo ahí. Pensé que la quedaba ahí, porque se sentía bastante picante el barro. Decí que tengo taco y creo que eso me estaría salvando un poco. Esta por lo menos está más afable. Ahí va. El camino de las 1000 tranqueras lo llamaban. Gasta energía, abriendo y cerrando las tranqueras. Ahí va. Toca otro cruce de arroyo. Bueno, hay que tener cuidado, hay roquitas. Entrarle bien, está profundo. ¡Esa! Nos volvimos a mojar las botas, pero bien. Acá hay alguien viviendo y me van a venir a recibir unos perritos que ya los estoy mirando. Que no me corran. Por favor. Por el momento, para llegar a su casa, está lleno de rocas. Bueno, los perritos por el momento parecen amistosos. ¡Hola, Chichi! ¿Cómo va? Ítalo Payacar. No, yo soy chileno. ¿De Chile? ¿De qué parte? Soy de Cochrane. ¿Y usted vive todo el año acá? Vivo de diciembre hasta mayo. Yo soy puestero de Otamendi, cuido vacas. Y hasta mayo por un tema de la nieve, ¿no? Sí, después ya en invierno aquí no se puede estar porque neva mucho. ¿Cómo cuánto se espera de nieve acá siempre? Acá 80 centímetros, 1,20 m y así. ¿Y cuántas vacas tiene más o menos? Aquí hay más o menos 200 las que cuido yo. Las traemos arriando hasta acá. Y después en mayo las bajamos arriando igual. ¿Y cuánto te lleva? Hasta la estancia 2 días, un día arriba. Cargan los terneros en camión y los venden para el norte. Ya los llevan al mercado. Más o menos, ¿cuántas camionetas pasan en la semana? En la semana 5 camionetas. ¿Moto hace cuánto que no pasamos? Hace como 4 días pasaron como 4 motos. ¿Y qué es lo que más valora de vivir acá? Y la tranquilidad, ¿viste? Por eso más está buenísimo. Familia, antes de irme les quiero mostrar esto. Son cabezas de puma. Terrible esto, Esta es más grande. Y bueno, acá tenemos a los compañeros fieles del campo. Vamos a seguir camino, que por lo que me dijeron ahora viene la parte más difícil. Chau, Ítalo, nos vemos. Muchas gracias. Nos vamos, chicos. Buenas rutas.
Miren acá, después de esta subidita, la tranquera, mamá. Te confiaste y te fuiste con todo. Me dijeron que me quedan como 50 kilómetros para llegar al parque, así que me queda un poquito más de la mitad. Me dijeron los chicos que venían en camioneta que este tramo del camino les llevó como unas 3 horas hacerlo. Acá vamos a cruzar un arroyito. Miren, hay una camioneta ahí. ¿Cómo los trata el camino? Un tramo largo, muy destruido. Pero no me digas así. Vos me tenés que motivar. Pero es más fácil hacerlo con la moto que con auto. ¿Ustedes dónde son? Somos de Bariloche. Jodeme. Yo soy de Villa Langostura. ¡Qué grande! Marlis Kuhlman, Álvaro de Brito. Bueno, me despido de Álvaro y de Marlis, que han escrito un libro de la Patagonia. Muy lindo. Ya después lo pueden buscar ahí si les gusta. A ver por dónde lo encaramos. Uy, qué linda subidita, ¿eh? Qué entretenido que está este camino. Bueno, primera prueba superada. Me dijeron igual que más adelante está más jodido, que la última parte es una bajada que no tiene camino, porque es el camino viejo. Me encanta ver gente así mayor que se anima a hacer estas cosas, ¿no? Yo quiero llegar a esa edad así. Ah, ya hay una subida interesante. En segunda sube. En tercera ya no subía. Mirá el suelo acá, todo violeta. Y está lleno de rocas por todos lados, ¿eh? Todo acá al costado, puras rocas. Y mirá ahí arriba. Qué lindo que está acá. Parece que estás en medio de, no sé, un volcán. Porque es todo bien así con rocas. Otra tranquera más. Miren, de acá se puede ver el San Lorenzo ahí. Esa puntita blanca es el San Lorenzo. Hermoso está. De allá viene la SW4. Así que no me va a tocar a mí cerrar esta vez la tranquera, que ni siquiera sé cómo se abre. ¿Por qué lo hacen tan complicado? Yo supongo que es así. Ah, terrible esto. ¿Alguien quiere pensar en los que vienen cansados? Bueno, qué bueno que no la voy a tener que cerrar, ¿eh? Se la vamos a dejar bien abierta para la camioneta. Tremendo, ¿dónde estamos, familia, eh? En medio de la nada. Esto sí que es la Patagonia profunda, ¿eh? Me voy a poner acá al costado. Así lo dejamos pasar. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, tranquilo. ¿De dónde venís? ¿De Posada? Sí, me dijeron que venían ustedes del otro lado. De aquel lado hay lugares que están medio heavy. Ahí va. Bueno, muchos vas para Chaltén, ¿no? Sí. Nosotros somos de allá. ¿En serio? Todavía no tengo dónde quedarme. Estamos allá, Confín Patagónico se llama lo nuestro. Confín Patagónico. Así que capaz, ¿quién te dice que me termino quedando donde están ellos allá en Chaltén ahora en unos días? Y me comentaron que ahora viene una parte bastante picante, todos me vienen diciendo lo mismo, que es de Escorial, me dijo. Donde viene lo más complicado es donde estoy más solo, porque ya me crucé a toda la gente que me tenía que cruzar. Así que bueno, hay que extremar precauciones, ahora más que nunca. Compliquete. Era tan obvio que iba a pegar el caballete. Acá sí, estamos en medio del Escorial. Miren toda la roca que es esto. Igual te digo que para mí el camino acá, no sé, yo siento por ahora que está mejor, porque a pesar de que hay rocas, está bastante lisito el suelo. Entonces yo como puedo ir esquivando, pero obviamente que para las camionetas se les complica bastante más. ¡Wow! Zarpado. Toda esa laguna que está ahí, como lago. Un lago de altura. Y esta sí, debe ser la parte donde el viento te tira cuando hay mal clima, porque estás totalmente desprotegido y ahora está divino. Se siente una brisita, pero prácticamente no hay. Miren lo que es el suelo, es un arco iris esto. Todo violeta de acá, negro. Allá hay amarillo, blanco, verde. Este es el camino de los 7 colores. Mira, mira acá, las vetas. Uf, zarpado, mira, mira, mira. Todo veteado el camino, y son las vetas de la montaña que las vamos atravesando y vamos viendo los colores que tiene. Todos los minerales hay acá, Wow, nada. Te sentís literal que estás en una peli en otro planeta,
Acá es donde está roto. Che, te la regalo igual tener que subir esto, Acá el suelo está muy suelto. Y en bajada va. Pero hacer esto en subida, mamá. ¿No? En estos momentos cuando veo a Andes ahí al lado de estas rocas que parecen paredes que emergen de la tierra, enfrente de este lago, en esta ruta tan desolada, tan prístina, tan natural, viviendo el proyecto Andes, es como que no lo puedo creer. Lo estamos viviendo, familia. Pensar que esto hace unos meses atrás, hace un año atrás, era ahí un sueño loco y hoy es nuestra realidad, es nuestra manera de vivir. Y bueno, lo que queda es disfrutarlo y compartirlo. Allá a lo lejos parece como que ya es el otro lado, como que baja el camino, porque ya se ve bastante baja esa porción de tierra allá. Y acá hay otro laguito y me parece que acá se viene una de las subidas picantonas que me habían dicho, porque está así el terreno. Hermoso el laguito ahí, Parece que se viene lo picante, se viene. Vamos, Andes, Tenés que lucirte. Yo supongo que es para arriba. La verdad es que no lo tengo nada claro. Lo que tengo claro es que Andes va a tener que subir en primera, traccionando, tranquila. Bien. Ya estamos casi. Miren el color de estas rocas, negra, Y descolgamos. Mirá ese color. Wow. Qué impactante, ¿no? Yo igual creo que no tenía que subir, porque acá no veo que el camino siga. Era para una antena nomás. O sea, nos metimos por cualquier lado. Había que doblar. Gracias a que subimos, tenemos esta vista. Wow. Claro, la ruta va allá abajo. No sé si se alcanza a ver, pero viene todo el río y al lado del río está la ruta que lo cruza. Y para allá se va al Parque Perito. Mirá lo que son esos lagos. Qué turquesa. Bueno, vamos a dar la vuelta. Esta debe ser la bajada picante que me dijeron, porque está bajando bastante pronunciado. Voy a meter primera. Claro, está todo suelto acá. Te digo que es más complicado. Es más complicado yendo de Perito para acá, porque tenés cada subidita que mamita. Ah, no, mirá lo que se camina acá. Esto imagínate lo hacer en subida. No es tan fácil, Creo que analizándolo es mejor ir de Lago Posadas a Perito. Miren lo que es el color de los lagos. Terrible este lugar. Uno de mis favoritos hasta ahora en el viaje, junto con el Parque Patagonia. Uy. Mamá. Acá sí. Voy a meter primera, porque acá baja con todo. Bienvenidos al Parque Nacional Perito Moreno. Vamos, lo logramos, familia. Estamos oficialmente dentro del Parque Perito Moreno. Y llegamos nuevamente a la ruta 40. A la izquierda vamos para Perito Moreno y Bajo Caracoles, pero nosotros vamos a la derecha para Gobernador Gregores, que nos espera ahí Betty, nuestra anfitriona.
Estamos a 372 kilómetros de El Chaltén. Qué increíble estar acá, zarpado. Con la última luz del día llegamos a Gobernador Gregores, donde nos espera Betty para conocer la historia de la Patagonia rebelde, pero eso en el próximo capítulo. Nos vemos en las buenas rutas.